Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos están acompañando en esta transmisión de nuestro estudio bíblico y servicio de adoración a nuestro Dios. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida. Vamos a dar comienzo con nuestro estudio bíblico. Vamos primeramente a orar a nuestro Dios. Acompáñenme ahí en sus hogares. Padre nuestro, Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, unidos en un mismo espíritu para aprender más de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado grandemente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido grandemente. En esos momentos pongo en tus manos el estudio bíblico que hemos de tener. Pongo en tus manos a nuestro hermano David Montemayor. Síguele dando sabiduría, Padre, para que siga guiando estos estudios bíblicos y que lo que aquí aprendamos podamos guardarlos en nuestros corazones y podamos, Señor, practicar tus enseñanzas en cada instante de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Las iglesias bautistas tienen solamente 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Estas ordenanzas fueron instituidas por nuestro Señor Jesucristo como símbolo de su obra redentora en beneficio del hombre. A diferencia de otras iglesias, para los cristianos bautistas, el bautismo y la cena del Señor no son sacramentos, es decir, no les atribuimos poderes especiales o sobrenaturales, como algo misterioso que imparte una gracia salvadora para el que participa. Los cristianos bautistas creemos que el bautismo simboliza la justificación que cada creyente recibe por haber aceptado a Cristo como su único Salvador, por lo que solamente se pueden bautizar los que han creído y han aceptado a Jesucristo como su único, suficiente y personal Salvador. Como a Cristo se le acepta solamente una vez, esta ordenanza se practica solo una vez. La cena del Señor simboliza la santificación y el recuerdo que debemos hacer del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, esta ordenanza debe practicarse muchas veces. ¿Por qué se bautizó Jesús? Jesucristo nunca pecó, por lo tanto, no necesitaba arrepentirse. Sin embargo, pidió a Juan el Bautista que le bautizara. Lucas nos narra que cuando le bautizaron se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Al descender la paloma y escucharse la voz del cielo, se demuestra que de verdad Cristo era el Hijo de Dios, y estas señales son una evidencia de que Jesús no era otro ser humano más, sino el Hijo de Dios. Después de ser bautizado, fue al desierto y tuvo la experiencia de las tentaciones. Así Jesús inició su ministerio público. Las primeras referencias al bautismo de parte de la Iglesia aparecen en el libro de los Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41. En algunos versículos antes se menciona la venida del Espíritu Santo y sus manifestaciones sobrenaturales. Por eso, posteriormente en el Nuevo Testamento, la conversión de una persona es recibida con una gran alegría y como una manifestación emocional de la evidencia del Espíritu Santo y el deseo de bautizarle inmediatamente. Cuando Felipe fue a Samaria a predicar, muchos creyeron y fueron bautizados. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos capítulo 8, versículo 12. El eunuco, después de creer, expresó su deseo de ser bautizado y Felipe le bautizó. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando Saulo dio evidencias de haberse convertido, fue bautizado, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos capítulo 9, versículo 18. Otras personas que se mencionan en el libro de los Hechos y que fueron bautizados después de haber creído son Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 47 y 48. Lidia, Hechos capítulo 16, versículo 15. El carcelero, Hechos capítulo 16, versículo 33. Crispo y otros en Corinto, Hechos capítulo 18, versículo 8. Otros creyentes en Éfeso, Hechos capítulo 19, versículo 5. ¿Cuál es el significado del bautismo? En primer lugar, es un acto de obediencia de parte del creyente, que ya tiene una relación con Cristo por su fe. En segundo lugar, es una forma simbólica de proclamar el Evangelio a otros, para que también lleguen a creer. El bautismo simboliza la muerte y sepultura del hombre viejo y la resurrección para vivir una nueva vida. Y en tercer lugar, nos señala la muerte y resurrección de Jesús,
y la identificación del creyente en este importante hecho. Para los cristianos bautistas, el bautismo es una ordenanza, no un sacramento. El bautismo es un simbolismo y no tiene propiedades mágicas, misteriosas o sobrenaturales. El acto del bautismo no le imparte a la persona que se bautiza ninguna propiedad que salve su alma. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, hundir o meter. Las iglesias bautistas practican el bautismo en forma de inmersión en el agua de las personas que se han arrepentido de los pecados y han creído en Cristo como su único, suficiente y personal Salvador. El creyente es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Entonces, el bautismo simboliza que por fe hemos creído, y por lo tanto hemos sepultado la vida vieja y hemos resucitado para vivir una vida nueva, regenerada por la sangre de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Resumiendo, número 1. El bautismo es una ordenanza, no un sacramento, por lo que no tiene efectos misteriosos ni salvíficos en la vida del creyente que se bautiza. Número 2. Los cristianos bautistas no bautizamos adultos, bautizamos creyentes. Es decir, para ser bautizado, la persona debió hacer una profesión pública de su arrepentimiento y su fe en Cristo Jesús como su único, suficiente y personal Salvador. Número 3. El bautismo es un acto de obediencia del creyente que ya tiene una relación con Cristo por su fe. Número 4. Simboliza la muerte del creyente a una vida vieja y su resurrección a una vida nueva con Cristo como su Redentor, y así invita a otros a creer. Número 5. Señala la muerte y resurrección de Jesús y la identificación del creyente en este importante hecho. La Cena del Señor es la otra ordenanza que observamos las iglesias bautistas. La noche que fue entregado, Cristo se reunió con sus discípulos por última vez antes de morir. Tuvieron una comida en un aposento y pasó tiempo de comunión con ellos. Al terminar la comida, Cristo tomó el pan y lo repartió entre ellos, diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Mateo capítulo 26, versículo 26. Después tomó la copa y dijo: «Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Mateo capítulo 26, versículo 28. Los discípulos no entendieron en ese momento todo el significado de lo que él hacía y decía. Pero al paso de los días y semanas siguientes, los eventos relacionados con la entrega de Cristo, su juicio, su muerte en la cruz y su resurrección sirvieron para que entendieran el significado de esa cena. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron para orar y tener comunión entre sí. En el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos y se manifestaron resultados de manera sobrenatural. Se convirtieron miles y se bautizaron 3,000 en aquella ocasión. Lucas comenta esta experiencia de la siguiente manera: «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». Hechos capítulo 2, versículo 42. Este espíritu de fraternidad, unidad y consagración caracterizó a la iglesia primitiva. De aquí que la Cena del Señor debe ser un tiempo de consagración, de alabanza, de oración y de comunión entre sí, recordando la muerte del Señor por nosotros y la promesa de la segunda venida.
Conforme se fueron estableciendo iglesias en toda Asia, hubo abusos en la observancia de la Cena del Señor. Entonces, Pablo se vio en la necesidad de escribir a la iglesia de Corinto para corregir el error. Parece que los hermanos se reunían más para comer y participar en actividades festivas que en reverencia para observar la Cena del Señor. En la primera carta a los Corintios, Pablo instruye a los cristianos en cuanto a su actitud relacionada con la observancia de la Cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Os menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 26. Pablo también amonestó a no tomar la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 34. Cristo se refería al pan y al vino como símbolos de su cuerpo y su sangre. Los cristianos bautistas no creemos en que los elementos de la cena sean literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, al participar en esta ordenanza, el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino tampoco se convierte en la sangre de Cristo. El participar en la cena nos llama a la comunión con los demás cristianos. Nos motiva a resolver las diferencias que pudieran existir entre nosotros. Nos invita a preguntarnos si hemos sido fieles al Señor. Nos hace recordar la importancia de la humildad y a tener una actitud de servicio hacia los hermanos en la fe. El participar en las ordenanzas implica algunos compromisos. Primero, que cada persona que se bautiza haya tenido una experiencia de salvación por medio de la fe en Cristo, es decir, que ha muerto al pecado y está dispuesto a vivir su vida en obediencia a Cristo. Segundo, la decisión de ser bautizado es personal y voluntaria. El bautismo es solamente para personas que voluntariamente toman la decisión por su propia cuenta. Por eso no bautizamos infantes ni niños pequeños. Insistimos que la persona tenga edad suficiente para comprender la necesidad de Cristo en su vida, para salvarle de los pecados. Aceptar a Cristo como suficiente, único y personal Salvador es un acto personal y consciente. El que se va a bautizar debe entender el plan de salvación
y debe sentir la necesidad personal de Cristo. Tercero, quien se bautiza debe tomar la decisión de seguir el ejemplo de Jesús y las enseñanzas de la Biblia. Los cristianos bautistas hacemos hincapié en administrar el bautismo de acuerdo con el significado básico de la palabra, es decir, por inmersión, tal y como, de acuerdo a la Biblia, Jesús fue bautizado. De no hacerse por inmersión, este acto no puede representar de manera figurada la muerte y sepultura al pecado y la resurrección a una nueva vida. Esta ordenanza puede llevarse a cabo en el bautisterio de un templo, en un río, en el mar, en un lago o en una alberca. Lo importante es que los que están presenciando este acto sientan el impacto de lo que ha pasado en la vida del candidato. Cuarto, la autoridad correcta para determinar a quién se bautiza o no es la iglesia local. Cuando una persona se bautiza, pasa a formar parte de la comunidad local de creyentes. El pastor deberá vigilar el desarrollo espiritual del nuevo miembro. La iglesia deberá rodear al nuevo creyente en un ambiente de amor y lo guiará a encontrar medios para utilizar sus dones en el ministerio a otros. El bautismo es el primer paso de obediencia y el cristiano debe estar listo para ser recluta en el servicio para el Señor. Quinto, al celebrar la Cena del Señor, debemos hacerlo con todo su significado. Participar en esta ordenanza debe ser una experiencia muy profunda, en la cual los creyentes recordamos los sufrimientos y la muerte de Jesús por nuestros pecados. También es una oportunidad para hacer un examen de nuestra vida personal, tratando de identificar cuáles actitudes o prácticas perjudican nuestra influencia en la iglesia y la comunidad. Debemos examinar nuestra relación con los demás, pedir perdón si hemos ofendido a algún hermano, ya sea con palabras o acciones. Debemos acercarnos a la Cena del Señor con una profunda reverencia, renovando votos de servir a nuestro Dios con más dedicación. Finalmente, la Cena del Señor nos debe conducir a recordar la promesa de que Jesús va a regresar, y esta promesa nos debe animar a implementar y fortalecer nuestro trabajo de compartir el Evangelio con otros. Hemos hecho un análisis rápido de lo que significan para los cristianos bautistas las dos ordenanzas que practicamos, el bautismo y la Cena del Señor. Esperamos que este estudio sea de bendición en sus vidas. Nos despedimos por el momento, pidiendo a nuestro Señor les bendiga ricamente en esta semana que empieza. Damos gracias a Dios por este interesante estudio bíblico que nuestro hermano David Montemayor ha preparado para que nosotros podamos ir aprendiendo más acerca de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar comienzo al servicio de adoración de esta tarde. Vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Señor, por este día que tú nos has concedido, Padre. Gracias porque podemos ver tu misericordia cada día, Señor, porque tú te manifiestas y porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros, Señor. En esta tarde, Señor, te queremos pedir, Padre, por el mensaje, Señor. Te pido que preparen nuestros corazones, que podamos entender tu palabra, Señor, y que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Permite que nosotros sigamos creciendo en tu palabra, Padre, y que podamos seguir siendo mejores, Padre. Que podamos compartir el Evangelio, Padre, tu mensaje a las demás personas, Padre, y que no solo sea de palabras, sino también de actuar, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Allí en lo oscuro
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, para mí es un privilegio muy grande el poder estar en esta tarde aquí con ustedes compartiendo de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la oración. He titulado al mensaje El poder de la oración. La oración es un tema que es sumamente importante en la vida de cada uno de los cristianos. Sin embargo, es triste ver cómo en la actualidad hay muchos cristianos en que, espiritualmente hablando, se encuentran vacíos y faltos de poder. Se encuentran insípidos, desprovistos del verdadero gozo que Dios ha provisto por medio de la oración. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 13, encontramos estas palabras: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo, se encontraba llena del poder de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nosotros no podemos desear y tener esa misma llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros no podemos desear y tener ese poder de Dios? ¿Acaso ya no creemos que Dios actúe con el mismo poder que en aquella época? ¿Con ese poder con el que actuaba en los primeros creyentes? La clave que tenemos que descubrir es el poder de la oración, porque eso es lo que nos permitirá ser llenos del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Naturalmente que esta acción se complementa con la obediencia. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora bien, hay que considerar que demasiados cristianos tratan de obedecer los mandamientos con sus propias fuerzas, pero nunca lo logran porque se dejan vencer fácilmente. Su lucha desesperada por no caer en el mismo pecado los lleva al fracaso, porque lo están haciendo con sus propias fuerzas. Y entonces se dan cuenta que les resulta un esfuerzo inútil. ¿Por qué? Porque se sigue fracasando. La alternativa, ¿cuál es? La alternativa es la oración. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en los siguientes versículos 8 y 9 nos dice que tenemos que ser sobrios, que tenemos que ser vigilantes. Y la clave la menciona, que él menciona, es velad. Es decir, debemos estar siempre alertas, constantes y fervientes en la oración. Fíjense en las promesas de Dios cuando oramos de todo corazón. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Por otra parte, se supone que los cristianos siempre tenemos una línea telefónica abierta con Dios, nuestro famoso teléfono rojo. Una línea que nunca será interrumpida. Pero la pregunta que surge es: ¿por qué entonces muchos cristianos no oran? ¿Acaso consideran un ejercicio inútil porque no reciben respuestas? Lo más seguro es que no estamos siendo sinceros con Dios. El salmista nos aconseja en Salmo 62:8, en el Salmo 62:8, dice: derramad delante de Él vuestro corazón. Vemos que debe de existir un matiz de sinceridad. Miren, veamos lo que nos dice Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios está cansado de que nos acerquemos a Él solo con palabras, cuando en verdad nuestro corazón está lejos de Él. Muchos creen que Dios solo actúa en emergencias, pero Dios no puede ser manipulado por el hombre. Él sabe que si solo da y la persona solo recibe, jamás existirá una relación íntima y significativa.
Él desea nuestra entrega absoluta, con un corazón sincero y llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces oramos mal, hermanos. Oramos pidiendo lo que no nos hace falta, cuando más bien debemos de buscar la voluntad de Dios, y Él entonces nos va a contestar conforme a nuestra necesidad. Una clave más para asegurarnos de recibir lo que estamos pidiendo está en la insistencia, en la perseverancia hasta que Él actúe. Entonces, si Él no nos contesta pronto, evaluemos nuestra vida para saber si realmente estamos andando bien con el Señor y si estamos pidiendo lo correcto. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estaremos pidiendo lo correcto, acorde a la voluntad de Dios? Además, la oración nunca sirve únicamente para pedir algo a Dios. Debemos de enfocar también la adoración. Debemos de darle gracias a Dios. Debemos de pedir perdón por nuestros pecados y muchas otras cosas más. De ahí que el apóstol Pablo nos da un desafío en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7, cuando dice, orad sin cesar. Y en Romanos, capítulo 12, versículo 12 también nos dice, constantes en la oración. Ahora, por otro lado, en Hebreos, capítulo 4, versículo 16 leemos, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tengamos siempre en mente a los grandes hombres de Dios, que fueron grandes por el poder de la oración, como fue el caso de Daniel, como fue el caso de David, del mismo Jesús, del apóstol Pablo. Muchas veces hablamos de conceptos, hablamos de necesidades, hablamos de responsabilidades, pero muy pocas veces de cómo llevarlo a cabo, de cómo ponerlo en práctica. Decimos que es importante orar, porque la oración es algo vital, porque la oración es lo prioritario, pero lo cierto es que no sabemos cómo desarrollar este precioso ministerio. Podemos afirmar que hay un gran porcentaje de cristianos que entran en su lugar de oración, que entran a ese lugar buscando la presencia de Dios, pero que no saben qué hacer y no saben ni siquiera qué decir. Oran en voz alta, pero como no están acostumbrados a escuchar su voz cuando están a solas, resulta entonces algo incómodo y ese tiempo precioso de oración se termina. En una ocasión escuché un testimonio de un hermano que decía que se separó a su lugar que él tenía ahí en su casa, un lugar donde nadie lo molestaba, para orar. Y que entonces empezó a orar, sacó su lista de oración y empezó a orar por todas las cosas que pudo recordar y que tenía ahí anotadas. Estuvo en oración hasta que se sintió ya cansado. Él pensó que ya tenía una hora orando. Entonces se levantó y lo primero que hizo fue mirar su reloj. ¿Cuál sería su sorpresa? Descubrió que solamente habían pasado 10 minutos. Solamente tenía 10 minutos orando. ¿No le ha pasado a usted también eso? A mí sí. Y quizás es el caso de muchos. ¿Saben qué descubrí con eso? Que muy contados cristianos pueden estar una hora completa en oración, sin interrupción, allí, en la presencia de Dios. Hermanos, si nosotros no estamos orando, no podemos profesar ni podemos decir que amamos a Dios, porque amar demanda dedicación de tiempo. Amar envuelve la expresión de afectos y alabanzas a Dios, permitiendo que Él consuma nuestro tiempo.
Quizás tomará algún tiempo desarrollar una verdadera relación de amor con Dios, pero puede ser una meta, porque hay que entender que ninguna cantidad de servicio puede tomar el lugar de la oración. Por propia experiencia lo sé, hermanos, que es mucho más fácil predicar sobre la oración que orar. Es mucho más sencillo escribir sobre la oración que orar. Es mucho más simple hablar de la oración que orar. En síntesis, en resumen, he encontrado que hacer cualquier cosa en mi vida cristiana es mucho más fácil que orar. Y esto, hermanos, nos da una pista. El diablo odia la oración con una intensidad increíble. ¿Por qué? Porque en la oración estamos en compañerismo con Dios y recibimos fortaleza de Dios. En la oración nuestros espíritus se unen en comunión y establecemos una relación de amor con Dios. En consecuencia, el diablo luchará contra nuestra vida de oración más que ninguna otra cosa. Ahora bien, enfoquemos algunos principios fundamentales. El primero de ellos, la vida espiritual del creyente no crecerá ni estará por encima de su nivel de oración. En otras palabras, en el mismo grado en que oremos estará nuestra vida espiritual. Quizás podremos tener momentos de avivamiento, quizás podemos tener momentos de consagración, pero después bajaremos al mismo nivel de nuestras oraciones. Segundo, nuestro nivel de discipulado se equipara con nuestro nivel de oración. Mucho se ha dado la impresión de que un discípulo de Jesús puede desarrollarse por medio de la lectura de un libro o tomando cursos por aquí y por allá, pero olvidándose de la vida de oración. Ningún curso de discipulado ni lectura de libros que no sea la Biblia, de libros diferentes a la Biblia, que nos hablen de Dios, ninguno de ellos va a valer la pena si no estamos llevando una vida de oración. Nuestro nivel de discipulado va a ser igual a nuestro nivel de oración. ¿Cómo está tu nivel de oración? Tercero, la vida de oración de una iglesia es igual a la vida de oración de sus miembros. ¿Cómo puede una iglesia desarrollar un programa regular de oración entre gente que no ora o que no le gusta orar? Podemos inventar métodos para orar, hacer cultos de oración, poner un sinnúmero de programas de oración, pero luego bajaremos al nivel de nuestras propias oraciones. Ningún programa de oración que la iglesia ofrece va a sustituir nuestra vida de oración personal. Cuarto, su visión de la oración determina la práctica de los principios bíblicos en su vida. En la Biblia podemos encontrar 3 casos de oración que al menos a mí me impactaron mucho. 3 casos que siempre me han sorprendido. El primero lo encontramos en el libro de Ezequiel, donde aparece Dios examinando la tierra y vio que la gente, los sacerdotes y los profetas estaban en pecado. Todo andaba mal y no parecía haber esperanza para la nación. Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. ¿Qué es lo que Dios buscaba? Buscaba a alguien quien se interpusiera entre la gente impía y rebelde y Dios. El Señor buscaba un hombre de oración. ¿Y cuál fue la respuesta? Y no lo hallé. El segundo caso lo encontramos en la vida de Abraham, con quien el Señor había hecho un pacto. Dios había escuchado el clamor contra Sodoma y Gomorra y dijo: no haré nada contra aquellas ciudades hasta que no hable con Abraham. Entonces Abraham actúa con astucia proponiendo acciones a Dios. Lo podemos leer en Génesis capítulo 18, versículos del 24 al 33, que en ese momento no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero que es la intercesión que hace Abraham por Sodoma y Gomorra, donde primero le dice que si encontrara a 50 justos, a poco iba a destruir las ciudades, y Dios le dice que no, y luego se lo baja a 45, y Dios le dice que no, y luego a 30, y luego a 20, y luego a 10. ¿Y qué es lo que sucede?
que no encontró a ni uno. Entonces vemos que un hombre de oración aquí en Abraham estaba intercediendo por 2 ciudades y quiso lo imposible para que Dios no destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Qué logró Abraham? Salvar a su familia. El tercer caso tiene que ver con una experiencia de Moisés, cuando el Señor le dijo: ¿hasta cuándo he de aguantar a este pueblo? Los quitaré de en medio y empezaré de nuevo con otra gente. Fíjense que ahí Moisés, es una historia que la encontramos en el libro de Números, capítulo 14, que tampoco lo vamos a leer, pero fíjense cómo ahí Moisés no se fue a sentar y no le dijo a Dios: ok, Señor, pienso que es la mejor idea que has tenido, mejor voy a buscar un lugar apropiado donde pueda observar cómo destruyes a toda la gente. No, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Señor, no lo hagas, yo te pido que perdones a este pueblo por amor a mí. ¿Y qué le respondió Jehová? Yo los he perdonado conforme a lo que tú has dicho. Así de grandiosa es la oración, hermanos. Esta historia, les digo, la podemos leer en el libro de Números, versículo 14. Hermanos, necesitamos ajustar nuestra idea a la grandeza de la oración. A veces pensamos que la oración es únicamente para quienes tienen tiempo de sobra, pero Dios se deleita en la oración de los justos y nos invita para que participemos en su soberanía por medio de la oración. En Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En quinto lugar, la única manera de aprender y desarrollar una vida de oración es orando. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 encontramos a Jesús enseñando sobre la oración. Él suponía que sus discípulos oraban. Entonces les dice en los versículos 5 al 7: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí Jesús está preguntando 3 preguntas, está contestando 3 preguntas básicas sobre la oración: ¿cuándo orar? ¿Dónde orar? ¿Y cómo orar? ¿Cuándo orar? Tiene que ser una parte regular de nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 1 nos habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración tiene que ser un hábito de nuestra vida diaria. ¿Dónde orar? Dice: entra en tu aposento. Es decir, hay que buscar un lugar privado de oración donde no nos interrumpan, donde estemos lejos del tráfico, donde estemos lejos del ruido, de la música, de todo eso. Y por último, ¿cómo hacerlo? Y aquí encontramos la oración modelo, el Padre Nuestro. Y fíjense que la intención de Jesús en el Padre Nuestro no era que nosotros usáramos esta oración para repetirla sin ningún sentido, como muchos lo hacen, sino para que tengamos un modelo. Nos indica las partes que debe de tener nuestra oración. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús? Padre Nuestro. Y esto indica una relación con Dios y con los hermanos en Cristo. Esto indica la necesidad de estar en paz con todos. Luego continúa: santificado sea tu nombre. Y ahí muestra la necesidad de alabarle, la necesidad de adorarle. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta frase es desear la venida de Jesús y que mientras tanto nosotros reconozcamos su señorío, reconozcamos su grandeza, reconozcamos su poder. Continúa diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y apenas aquí, apenas hasta esta frase, apenas hasta este momento, empieza la lista de peticiones. Muchos creemos que la oración solamente sirve para pedir,
Pero no es así. Y continúa, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos enseña de la necesidad del perdón. En la misma medida en que nosotros la hacemos, en la misma medida en que nosotros perdonamos, así mismo debemos pedirle al Señor que nos perdone. Y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, implicando una necesidad de protección. Y termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si se fijan, la oración muestra que una oración debe comenzar y debe de terminar con alabanzas y con acciones de gracias. Hermanos, la oración funciona. Algo ocurre cuando empezamos a orar, cuando comenzamos a tomar en cuenta a Dios. Detengámonos un momento y digamos, ¿estoy teniendo una vida regular de oración? Es el momento de hacernos esta pregunta. Es el momento de tomar una decisión. Si no estoy teniendo una vida regular de oración, entonces es necesario que comencemos y que nos pongamos como meta el comenzar esa vida de oración, separando un lugar en nuestras casas, un lugar privado donde nadie nos interrumpa, en donde podemos comprobar cómo Dios contesta nuestras oraciones, porque lo vamos a hacer. Al comenzar esa vida de oración, vamos a poder comprobar la bendición de tener oraciones contestadas. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Les invitamos para que el próximo jueves, a partir de las 7 de la noche, nos acompañen en nuestro servicio de oración. Próximo jueves a las 7 de la noche. Pues vamos a orar a nuestro Dios y de esta manera quedaremos despedidos de nuestro servicio. Oremos a nuestro Dios.
Bendito Padre, cuántas gracias te damos por este bello día que nos has regalado, Señor. Gracias te damos porque has sanado a nuestro hermano Lalo y lo has usado para poder transmitirnos ese mensaje que el día de hoy nos has regalado. Gracias porque nos has bendecido, porque nos has cuidado, porque nos has protegido, Señor, y que a pesar de las circunstancias de salud que vive el país, nos has protegido y nos has cuidado. Gracias por tu protección, gracias por reflejarnos ser un Padre amoroso que siempre tiene cuidado de nosotros, Señor. Te quiero pedir que bendigas a cada uno de nosotros, los miembros de esta Iglesia Bautista Príncipe de Paz, y pues te quiero pedir que permitas que nos ayudes y que nos sigas fortaleciendo para incrementar la obra, Señor. Bendice a todos los ministerios que tenemos en esta iglesia, bendice a sus cabezas, a sus líderes. Sé tú con nosotros, Señor, no nos desampares. Bendice nuestras idas y venidas, bendice nuestros trabajos y bendice nuestros planes y proyectos, Señor. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.